Hola princesa, buenas tardes tengas en este día. Estoy aquí batallando, no quiere funcionar mi computadora, no sé qué le pasó. Así que estoy tratando de ajustar mi teléfono para poder transmitir. Y bueno, ya saben que es todo lo que es en vivo, tarde o temprano algo falla y no nos queda más que improvisar. No puedo entrar a mi computadora para poder tomar mis apuntes con los que trabajé este día. Así que pues no me queda más que confiar en que la palabra que voy a compartirte proviene directamente desde nuestro Señor y y que la puedas recibir con todo el amor con el que la estoy entregando, ¿no? Y el tema de hoy, perdón, el tema de hoy que tengo es: ¿la voluntad de Dios es realmente buena? Ese es el tema. Así es que creo que es más un asunto de, no sé, de introspección, de reflexión, que tal vez pueda servirte en este día. Así que vamos a orar para empezar. Y bueno, Señor, pues te alabo, te bendigo, te exalto, te doy gracias porque tú eres Dios por siempre. Te bendigo, Señor, porque sobre ti he puesto mi confianza, Señor, sobre ti he puesto, Señor, mi esperanza, mi expectativa, y tú no me defraudas, Señor. Hasta este momento, tu mano poderosa me ha sostenido y te doy gracias por ello, Dios. Te alabo y te bendigo porque eres bueno. Y yo sé que tu presencia ya está aquí. Señor, no te puedo ver, no te puedo tocar, pero en el Espíritu, Señor, puedo ver tu presencia, puedo sentir tu abrazo, puedo sentir tu arrullo. Y tu palabra dice, Señor, que cuando dos o más se reúnen en tu nombre, aquí estás, Señor. Y yo sé que ya estamos reuniéndonos, tus hijas, en tu precioso nombre. Así que sé bienvenido en esta tarde. A ti te entrego, Señor, los afanes del día. A ti te entrego, Señor, todo lo que soy, todo lo que puedo llegar a ser. Así es que, Señor, te alabo, te bendigo, te exalto. Te glorifico, Dios, porque tú eres Rey por siempre, desde un siglo y hasta otro, Señor. Y tu voluntad nos alcanza y nos llena. Así que, Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu amor. Y gracias, Señor, por tu presencia en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues buenas tardes, Leti. Y buenas tardes a los que se han estado conectando. De verdad que sí, siempre batallo y estoy batallando más. Pero bueno, no importa. La cita del día de hoy, ya ni alcancé a ponerlo ahí a la hora de poner el tema, porque realmente no quiso jalar la computadora, no sé qué le pasó. Y dije, pues ni modo, transmito y inicio, porque el tema y los detalles pues, son solo eso, detalles, o sea, no es lo importante y no es lo valioso, pero la palabra de Dios sí. Entonces la cita la tomé de una de mis citas preferidas, y yo no sé si se acuerdan, hace como 2 o 3 semanas. Buenas tardes, Clau, buenas tardes, yo. No sé si se acuerdan, hace como 2 o 3 semanas que compartí el tema de códigos, ¿se acuerdan? Todos los códigos que necesitamos, ¿se acuerdan? Bueno, pues yo hay un código que yo ocupo mucho, que es el código de Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Perdón. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ok? La única manera de que yo puedo comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, es que yo no me acomode, no me amolde, no me adapte a todo lo que el mundo nos está entregando, a todo lo que el mundo nos está sugiriendo, nos está invadiendo, lo que nos está poniendo delante para que lo tomemos como lo normal o como lo que debe de ser. No es así.
La palabra de Dios dice, no te adaptes, porque tú ya no eres de este mundo, tú ya no perteneces aquí, tú fuiste trasladado, dice la palabra, del reino de tinieblas al de Jesucristo. Y el reino de tinieblas, pues es el reino de Satanás, y Satanás es el que gobierna el mundo. Entonces, no puedo estarme, no debo estarme adaptando a todas las corrientes filosóficas, a todas las cosas que se dicen, a todo lo que se estimula, y a todas las cosas que se están de alguna manera gestionando desde el gobierno, desde los ámbitos del arte, de la cultura, del deporte, porque no todo lo que se está diciendo, aunque se vea legal, es aceptado por Dios, es respaldado por Dios, ¿no? Entonces, Dios dice, tienes que aprender a adaptarte, tienes que aprender a cambiar tu manera de ser, tu manera de pensar, y tenemos que hacerle caso, ¿no? Entonces, esta misma palabra, esta misma cita, Romanos 12:2, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida. Aquí ya no, yo no me estoy transformando sola. Dios me está transformando. Dice, Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, lo que es perfecto y agradable a Él. Y ahí fue donde la puerca torció el rabo. O sea, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta no es buena, agradable y perfecta para mí. Es buena, agradable y perfecta para Él. Y no tengo nada que hacer ni nada que decir con respecto a eso, salvo adaptarme, salvo entender, amar a Dios y confiar en Él. Así es que esa es una de mis citas preferidas. Muchas veces lo he comentado. Pero en estas últimas 2 semanas ha cobrado mucho mayor sentido y una relevancia mucho más grande. Por eso hoy elegí compartir este tema. Y porque yo estaba pensando, o sea, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero la verdad es que no me gustó mucho su voluntad hace 2 viernes. Cuando decidió llevarse a mi nuera. No me gustó su voluntad. Y no me parecía que fuera ni buena, ni agradable, ni perfecta. Pero a mí me encanta Dios porque dice que es mi papá. Y yo le creo que es mi papá. Y dice que presente a Él, delante de Él, todas las cosas, todas las cargas, toda mi forma de pensar, todos mis argumentos, que lo presente delante de Él. Y dice, a ver, ven, hagamos cuentas. Ven. Entonces te da esta oportunidad, ¿no? Y hay una parte en la que dice, y si tus pecados fueran rojos, yo te los dejaré blancos, ¿no? Hagamos cuentas. Es decir, podemos hablar con confianza, podemos hablar con este sentido de intimidad. Podemos hablar sin temor a que yo sea juzgada por Él y a que sea desechada de su plan. Porque sigue siendo mi papá y Él quiere como papá que tengamos una buena relación, una buena intimidad. Y delante de Él yo oraba. Les comparto un poco que estábamos en medio de esta situación y orábamos y no nos rendíamos ni mi hijo ni yo. Orábamos por un milagro porque yo creo en el poder de resurrección y creo en la atmósfera de gloria donde hay resurrección, y yo oraba el poder de resurrección y no pasaba nada. Y de repente supe en mi corazón, en mi espíritu, y le digo a mi hijo, hay que entregar. O sea, ya, no me quiero rendir, no nos estamos rindiendo. Simplemente tenemos un Dios que es soberano y no entiendo su voluntad. Todavía hasta el día de hoy no la entiendo. Pero entendí esta parte. Dios sigue siendo soberano. Dios sigue sabiendo todo el plan. Él tiene, desde la eternidad, Él tiene todo contemplado. Él sabe y ha estado en mi futuro y sabe qué es lo que me conviene para mi futuro, qué es lo que conviene para el futuro de alguien más, para el tuyo. Y a veces podrías estar pasando una situación que no te agrada. Y te puedo decir una cosa, con el corazón en la mano. Esta situación de pérdida, de luto, de duelo, no me agrada y Dios lo sabe. Pero yo le dije, Señor, tú nos metiste en esta situación y tú nos sacas. Solos no podemos,
Y no estamos para pedirle explicaciones a Dios. Y no le hemos pedido explicaciones a Dios, pero sí le hemos dicho, porque es esta parte de poder confiar con Él. Señor, esto no me agrada. Y no entiendo cómo lo puedo sobrellevar y no entiendo cómo lo puedo de alguna manera recibir y que no me afecte. Me afecta y tú lo sabes. Sin embargo, yo no conozco cuál es el plan de Dios para el resto de nosotros. ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿Cuál es el plan de Dios para la vida de mi hijo? ¿Para la vida de mi nieto? ¿Para la vida de nuestra iglesia de Piedras Vivas? ¿Cuál es el plan? No lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y entonces en su plan perfecto dice, esta persona ya no va a estar aquí, esta persona tiene que irse para allá, etc. Y cada vez, por ejemplo, que alguien se sale del café, que venía y asistía y luego ya no viene más, así como que siempre paso por este proceso de duelo. Ustedes no lo saben, porque no tiendo a andar contando todo esto, ¿no? Pero cada vez que llegaban y venían y las arropaba y se vuelven así como que en hijas espirituales, que ayudo, que oro por ellas, que intercedo, que las enseño, y luego de repente ya no vienen más. Y el Señor me dice, déjalas, o sea, no son tuyas para siempre, no, es más, no son ni tus ovejas, son mis ovejas. Entonces, Señor, duele, o sea, no hallo cómo desprenderme, cómo soltar, ¿no? Entonces, y lo mismo pasa cuando alguien se va de la iglesia. Y que muchas veces se van, cuando se van porque van a ir a, no sé, ayudar en otra iglesia, porque de repente hay bendición, hay crecimiento, pues duele la ausencia, pero nos gozamos porque están madurando. Pero cuando se van porque se les corrigió, porque se les reprendió y entonces se ofenden y se van, o sea, ay, queda el dolor. Y ay, le decía yo una vez a mi hijo, le digo, tanto que batallamos para que lleguen y luego de repente pues las corriges o los corriges y se van. Y me dice, ¿y qué cuentas vamos a entregar a Dios si no corregimos gente? Si dejamos que sigan mal, si estamos viendo que están obrando mal y no les decimos. Entonces, ay, es cierto. Entonces, es verdad que a veces quisiéramos tener resultados diferentes, pero Dios tiene ya predeterminadas las cosas. Y entonces esta palabra dice, no te amoldes a los criterios del mundo, no vivas según el modelo del mundo, no vivas según los criterios de este tiempo, porque los criterios de este tiempo son muy laxos, son perniciosos. Los criterios de este tiempo le llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Ayer yo veía en una situación, en un caso en especial, de una chica con un problema de identidad sexual, y la persona que hablaba con toda la autoridad decía, es que la ley está a su favor y la psicología está a su favor y la palabra de Dios dice algo bien diferente. Y entonces nosotros nos quedamos en medio de esas situaciones. ¿Qué tengo que hacer? Y a veces queremos encajar en el modelo del mundo y que de alguna manera la gente que nos rodea nos acepte y nos ame y no nos reproche nada y no nos diga nada. Y el Señor dice, pero tú no tienes que vivir tratando de agradar a los demás, tienes que vivir entendiendo que yo soy el Señor y soy soberano. Y para eso necesitas que tu mente sea renovada y sea transformada. Y entonces dice, vas a poder comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero pues en esta versión de palabra de Dios para todos dice lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Entonces lo entendí y le dije, ok, Señor, si era conforme a mi voluntad, yo no quería pasar por este proceso. Yo creo que me dijo menos. Si era de acuerdo a los sueños, planes e ideas que teníamos, no queríamos soltar ese plan. No me lo imaginaba. Pero si ese es tu plan, porque esto es lo bueno y perfecto y agradable para ti, Señor, aquí estamos y nos rendimos y te seguimos amando igual. Y seguimos, Señor, sirviéndote, seguimos en la recta, seguimos en el camino, porque tú eres Dios por siempre. Amén. Sin embargo, en lo que es nuestra vida cotidiana, pues a veces es complicado llegar y experimentar todo esto, ¿no?
Entonces, ¿qué es la palabra voluntad? Mire, yo busqué una definición, perdón, de la palabra voluntad y dice que viene de la raíz griega telema, que se traduce como placer. Y yo, ¿cómo? La palabra la voluntad de Dios dice que es placer, es gozo. También se traduce como satisfacción, como un deseo profundo en el corazón. Y cuando yo voy leyendo esto, entonces yo me quedo impresionada porque la voluntad de Dios es extraordinariamente buena, entonces, agradable, perfecta, pero a Él su voluntad le da gozo, su voluntad le da placer, le da satisfacción. Hay un anhelo profundo en el corazón de Dios que a veces no entendemos y que de alguna manera quisiéramos que Él nos diera cuentas a nosotros y que de alguna manera nosotros fuéramos los que experimentáramos esta voluntad de la nuestra. Y no es así. La voluntad de Dios es buena porque le produce placer a Él, porque le produce satisfacción y un deseo profundo en su corazón. Entonces yo entiendo que toda la creación es la misma expresión de esta agradable voluntad de Dios. Todo lo que hizo, dice la palabra, dice, y vio que lo que hizo era bueno. Todo lo que Dios hizo era bueno. Cuando separó el día de la noche, cuando puso el sol y las estrellas y la luna, cuando afirmó la tierra, cuando separó las aguas, cuando hizo a los animales, todo lo que fue haciendo de acuerdo a su voluntad, a Él le produjo placer mientras lo hacía y todo lo encontró bueno. ¿Por qué? Porque estaba hecho de Él, de sus manos, de una manera especial. Yo bendigo a Dios y yo le pido al Espíritu Santo que me ayude a compartir contigo lo que yo he podido entender ahora. Y hay una parte en Génesis, capítulo 3, versículo 13, que dice que el Señor le dijo a Eva, ¿y qué has hecho, no? Y ella le contesta, pues es que la serpiente me engañó. Si te recuerdas, en Génesis 3. Y cuando yo leo y veo esta parte, estoy entendiendo que lo que estaba ocurriendo en ese momento en el Edén era algo que Dios no hizo. Todo lo había hecho Dios. Dios había hecho la creación, Dios había puesto el huerto, había puesto los árboles, había puesto los animales, y todo lo que sucedía era lo que Dios quería que sucediera. Y por primera vez en la historia de la humanidad, por primera vez, había un hecho que estaba ocurriendo fuera de la voluntad de Dios. Estaba ocurriendo por la voluntad de Eva y por la voluntad de Adán. Y entonces encontramos que esto ya no estaba dentro del deleite del Señor, ya no le estaba produciendo gozo, porque estaba fuera de la voluntad de Dios. Y entonces cuando vemos la reacción de Dios ante este acto de desobediencia, vamos viendo que Dios no fue pasalón como a veces nosotros como papás somos, ¿no? A la que sigue, a la otra, a la que sigue. Y el chamaco se porta mal, bueno, a la que sigue. Y se vuelve a portar mal y vamos moviéndole el límite y el chamaco nunca se corrige. Dios como padre no fue así. En ese momento dijo, a ver, les dije. Y va para afuera y nos sacó del Edén. Y cambió nuestra historia. Y entonces yo decía, pues, si tú eres amor, Señor, si tú eres maravilla, si tú eres bondad, ¿por qué de repente no les diste otra oportunidad? Y la primera cosa que yo entendí es que no hubo arrepentimiento. Porque si Eva se hubiera arrepentido o Adán se hubiera arrepentido en el momento y ¡ay, la regamos! No nos dimos cuenta. Sí, la serpiente nos engañó, pero nosotros tomamos la decisión, perdónanos. Pienso que Dios hubiera bajado su enojo y hubiera en ese momento dado una oportunidad. Pero no hubo arrepentimiento. Después de haber cometido un hecho que salió fuera de la voluntad de Dios, no hubo arrepentimiento. Entonces yo entiendo que tal vez desde la perspectiva de Adán o desde la perspectiva de Eva, la reacción de Dios fue exagerada. Pero desde la perspectiva de Dios, que lo había hecho todo bueno y con gozo y con deleite, y de repente fue desobedecido, pues ya no hubo ese deleite, ya no hubo todo esto que él había estado procurando, le desagradó de una manera realmente seria. Entonces,
Cuando yo logro entender todo esto, digo, ok, Señor, esta situación que me pasa no es la que quiero tener, pero también entiendo que si tú la programaste para mi vida, la programaste para mi familia, hay algo de deleite para ti en ella. Yo te pido, Señor, comparte tu deleite conmigo, porque de otra manera no podría yo seguir adelante y tratando de hablarle a la gente de un Dios bueno, porque mucha gente que se acercaba y que nos daba el pésame, nos decía, pero no entendemos por qué. ¿Por qué Dios se lleva a la gente buena? ¿Por qué se lleva a la gente joven? ¿Por qué llevarse a alguien que trabaja? Y mi mamá me encanta porque mi mamá es una mujer muy sabia. Se acerca y abraza a mi hijo y le dice, tienes el derecho de seguir hablando con Dios, aunque sea para reclamar. Porque Dios dice que Él no nos va a dar cargas más pesadas de las que podemos soportar. Y si tú consideras que la carga es muy soportada, pues aunque sea para reclamar, pero no dejes de hablar con Él. Y mi hijo me encantó porque le dice, abuelita, acepté la voluntad de Dios y no pienso reclamarle. Él sabe. Y me quedo con esta parte. Y entonces una de las cosas que mi hijo nos comparte, dice, me quedo tranquilo porque no tengo remordimientos ni arrepentimientos. Amé plenamente y con eso es con lo que me quedo. Cada día amé en serio, como si fuera el último, porque invariablemente iba a llegar el último. No pensé que tan pronto, pero no me quedo con resentimientos, no me quedo con remordimientos, no me quedo con arrepentimientos, no me quedo con el hubiera. Y he visto la paz de Dios en el corazón de mi hijo y eso a mí como mamá pues me ha traído paz. Pero pues también sufro la parte de la ausencia, ¿no? Ustedes saben que la relación entre mi nuera y yo empezó como amistad entre ella y yo. Y luego apareció mi hijo en acción. Entonces, obvio que tengo la parte de la ausencia, obvio que experimento esta parte del dolor, del duelo, estas cosas que son normales y humanas. Pero me conecto en esta parte donde la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Hay gozo de Dios. Porque yo cuando leí la traducción telema, gozo, satisfacción, plenitud que Dios está experimentando, yo le dije, Señor, dame de eso que tú experimentas, de ese deleite, compártelo conmigo. Y entonces empecé a tener esta visión. Y todas las cosas extraordinarias que Dios dice que vamos a tener en la eternidad. El gozo de Dios por cada hijo que se salva y que llega con Él. No importa si llega pronto o tarde, si llega niño, joven, pero llega con Él. Algo así como misión cumplida. El gozo del papá cuando sus hijos llegan a la casa. Yo cuando mi hijo se casó ya no estaba en la casa y venía de visita, y mi corazón saltaba de emoción. Y veo el corazón de mis papás cuando yo voy de visita, ¿no? El corazón del padre descansando y feliz porque sus hijos van llegando a casa. Y el corazón de los hijos llegando a un lugar extraordinariamente hermoso donde dice la palabra que no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor. Aquí estamos batallando nosotros, ¿no? Pero allá no lo hay. Y empecé a experimentar este gozo. Y empecé a experimentar la paz, empecé a experimentar esta parte. Y la verdad es que puedo testificar que Dios dice que lo que Dios dice es cierto y dice que no nos va a dar algo más difícil, que algo que no podamos sobrellevar, y dice que en el momento también nos va a dar la salida, nos va a dar aquello que vamos a ocupar. Para cada prueba Él nos va a dar la provisión para cada prueba. Nos ha dado provisión de paz, nos ha dado provisión de gozo, nos ha dado provisión de fortaleza, nos ha dado también provisión, aunque ustedes no lo crean, de nuevos sueños. Para mí eso es algo irreal. Señor, en ese tiempo deberíamos estar concentrados en cerrar un círculo y de repente el Señor nos ha dado
una nueva dimensión de planes, de ideas, de sueños, como que nos está diciendo no se detengan en esta parte porque esta etapa de su vida ya terminó, pero viene esta otra y en esta otra necesito que ustedes estén mucho más allá. Entonces, cuando yo empiezo a entender todo esto, dije, necesito compartirlo porque tal vez tú allá estés pasando una situación complicada. Tal vez ahí tú estés ahorita, actualmente, estés viviendo en una situación problemática. A lo mejor, igual que yo, has estado ahorita pasando por una pérdida, por duelo, por alguna situación financiera, has perdido el estatus de tu vida, porque ya tu matrimonio se terminó, porque tu negocio quebró, porque tu relación, no sé, de amistad con alguien se fracturó, por lo que sea. Y hay una parte de dolor. Pero Romanos 8:28 nos dice que todas las cosas suceden para el bien de los que amamos a Dios. Esto es a los que hemos sido llamados conforme a un propósito de Dios. Y yo creo que tú y yo estamos en esa situación. Amamos a Dios, tenemos un propósito en nuestra vida y lo que nos está pasando, sea lo que sea, está diseñado por Dios para darnos algo mejor. Y en eso tenemos que descansar. Ahora, todo lo que se hace, que es del agrado de Dios, podríamos decir que está dentro de la jurisdicción de su voluntad, ¿no? Estamos dentro de esta parte donde nos alcanza la soberanía de Dios en un sentido de protección, de bendición, de alivio, de provisión y de todas estas cosas maravillosas, ¿no? Así que agradar a Dios y estar dentro de la jurisdicción de su voluntad invariablemente va a producir bendiciones. Yo en este momento les puedo compartir que me siento bendecida. Hay bendiciones que no esperé tener en este momento y menos a raíz de una pérdida tan dolorosa. Y sin embargo las he podido disfrutar y las he podido vivir. La bendición de los amigos, la bendición de la provisión sobrenatural, la bendición del acompañamiento y del valor de mucha gente, la bendición incluso de tener a mi hijo en mi casa de vuelta con mi nieto. Tantas bendiciones que se han agregado, aún en medio de la pérdida, aún en medio del duelo. Y ahí sigo viendo este apapacho de Dios. Por eso te digo que hay bendiciones dentro de la voluntad de Dios. Porque podría estar en una situación diferente. Y lo vivimos. Amo mucho a una persona que tuvo una pérdida también irreparable. Perdón. Y que nos dijo, no los quiero acompañar porque no tolero que ustedes hablen de Dios y que le den gracias a Dios después de lo que hizo. Así nos dijo. Y es que hemos entendido que todavía está pasando por el dolor, que está en renuencia, que él se ha enfocado en lo que le ha causado daño, en la ausencia, en la soledad, en el vacío. Y por eso ha reaccionado de esta manera. Pero yo veo la otra parte. Sin Dios no creo posible sobrellevar nada, pero con Dios todo es posible. Y dentro de esta jurisdicción de su voluntad, la bendición fluye y sigue fluyendo. Y al producirle a Dios gozo y satisfacción por realizar algo dentro de su voluntad, pues están desatando grandes recompensas. Y déjenme decirles que de verdad hemos visto grandes recompensas. Hemos visto. No es solamente que estoy en la espera. Y la semana pasada, la última vez que prediqué, que fue justamente el día que fallece mi nuera, yo les decía, estoy esperando, no la promesa, estoy esperando en la promesa, anticipándome la promesa. Y yo le preguntaba, le decía, Señor, pero ¿qué pasó? O sea, tú dijiste, Señor, esto no es para muerte, esto es para vida. Y me dice el Señor, ahorita está más viva que antes. Y yo, sí, porque mientras estamos en este mundo, estamos en una situación donde no hay plenitud total como en el cielo. Entonces dije, bueno, tienes toda la razón, Señor. Y sin embargo, sigo en la promesa de todo lo demás y sigo viendo cómo viene la recompensa de Dios y cómo realmente el Señor cumple lo que nos dice y se desatan estas recompensas extraordinarias.
Conceder la tierra prometida al pueblo de Dios era la promesa que el pueblo tenía, pero ellos debían de agradar a Dios con sus hechos, esforzarse, pelear, conquistar, avanzar. Todo lo que hicieran debía agradarles y en respuesta iban a tener esta tierra prometida. Hay una parte en el libro de Números que dice que si el Señor se agradara de nosotros y nos llevará a esa tierra y nos la dará, la tierra que emana leche y miel, y eso lo veíamos hace 15 días. Si el Señor se agrada de nosotros, ¿qué quiere decir esto? Si lo que yo hago es agradable para Dios, no que lo que Dios hace es agradable para mí. Ahí es donde está la diferencia. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad, y todo el tiempo la estaba entendiendo al revés. Y aún así, estaba encontrando satisfacción y plenitud en la palabra. Y aún ahora que ha cambiado, sigo encontrando esta satisfacción y esta plenitud de Dios en la palabra de Dios. Por esto te puedo decir, que agradar a Dios es sinónimo de hacer su voluntad. Y cuando tú haces la voluntad de Dios, produces gozo en él, en su corazón. El gozo de tener un hijo o una hija que es obediente. Hay plenitud en nuestra vida. Dice que hay plenitud de gozo en el Señor porque estamos dentro de él, haciendo su voluntad. Y todo aquel que logra agradar a Dios recibe también otro tipo de recompensas, todo tipo de recompensas, porque Dios está contento, porque Dios está feliz. Y nosotros aprendimos y hemos aprendido a amar a Dios y a obedecer su palabra y a honrarlo con nuestra vida. Y cuando hicimos un servicio para despedir a Eli y conmemorar su vida. Y yo le decía a los que llegaron, hemos aprendido a alabar a Dios en todo el tiempo. El luto, la pérdida, el dolor, la tristeza, no es razón para dejar de alabar a Dios, porque sigue siendo Dios. O sea, el que yo me sienta triste no le quita a Dios su soberanía. Así que igual lo alabamos, lo bendecimos y Dios nos llenó de este gozo extraordinario. Ahora, Eclesiastés dice que a la persona que le agrada, o sea, la persona que hace la voluntad de Dios, Dios le da sabiduría, le da conocimiento y le da gozo. Son tres cosas maravillosas: sabiduría, conocimiento y gozo. Esas tres cosas no las puedes comprar con dinero y las necesitamos. Sabiduría para tomar buenas decisiones, sabiduría para entender los tiempos de Dios, sabiduría para poder discernir los momentos, los espíritus, incluso sabiduría para estar atento a las instrucciones y a la voz de Dios para que se conecten los momentos perfectos y extraordinarios. Conocimiento de la palabra, sí, pero también conocimiento de uno mismo, conocimiento de situaciones, revelación de la voluntad de Dios. De repente, esta parte que Dios nos empieza a avisar y nos empieza a decir. Y les digo una cosa, el Señor antes de este tiempo empezó a decirnos que teníamos que meternos más en intimidad con Él, que teníamos que subir el nivel, que teníamos que empezar a entrar a otro nivel, y no entendíamos por qué, pero íbamos en obediencia. Bueno, porque Dios te da conocimiento, porque Dios te anticipa cosas, es parte del regalo. Quien no está agradando a Dios, ¿por qué Dios le habría de revelar cosas que habrán de venir? Si no le interesa agradar al Padre. Pero cuando tú estás tratando de agradar a Dios, Dios te va revelando cosas maravillosas y te da gozo aún en medio de situaciones difíciles, aún en medio de situaciones bien problemáticas y bien complicadas, ¿no? Y en esa misma parte dice que al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para darle lo que amontonó y lo que recogió al que agrada a Dios. Y si eso también es vanidad y correr tras el viento, dice ese versículo, ¿no? Entonces, de repente, el que no está viviendo en la voluntad de Dios está amasando una fortuna que va a venir a manos de los que estamos amando y haciendo la voluntad de Dios. Y yo esto lo recibo. Proféticamente lo recibo para mi vida y espero que tú lo recibas para la tuya en el nombre de Cristo Jesús. Y no habla solamente de amontonar y recoger y amontonar dinero.
puede ser recoger y amontonar tantas cosas, tantas y tantas cosas, entre ellas relaciones, entre ellas cargos, trabajo, negocios, dineros, propiedades, o sea, abarca de todo. Por eso les digo que es bueno estar obedeciendo y viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y vale la pena. Gracias, Alejandra. Y por eso me emociona. Y por eso lo comparto. Siempre les he hablado y siempre les he hablado desde el fondo de mi corazón. Y jamás me he puesto delante de ustedes como alguien que no soy. Soy súper transparente. Cuando me equivoco también lo comparto como testimonio. Cuando no me estoy bien lo comparto también. Cuando de repente necesito también. Digo, no todo el tiempo estoy compartiendo en vivo, pero a lo que quiero decirles es que yo no creo que maquillar una situación edifique a nadie. Pero cuando uno les dice y cuando uno comparte, y tú puedes decir, sé cómo te sientes, porque yo también he experimentado esto, pero he encontrado a Dios en medio de esto, ahí se levanta la victoria de Dios. Y ahí empieza a tener sentido. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 creo, que al demonio se le ha vencido con la sangre del Cordero que ya dio Jesucristo en la cruz, el poder de la palabra y del testimonio. Y si el enemigo quiso lastimarnos a través de esta pérdida, y hubo momentos en que nos metió duda y nos metió burla y culpas y cosas por el estilo, y no a mí no, gracias a Dios, pero a partes de la familia, y lo quiso hacer, y le dijimos, pero Dios sigue siendo Dios y tú estás vencido, y no nos vas a ver derrotados, y no nos vas a ver en desesperación, y no nos vas a ver agobiados. O sea, tenemos un Dios que nos levanta y que nos sostiene, y no le quedó de otra más que irse con la cola entre las patas, porque no pudo lograr que ninguno repeláramos de Dios. Y no lo va a lograr porque seguimos amando a Dios, porque amamos a la gente, amamos a nuestra familia. Yo amo a mi esposo, amo a mi hijo, amé muchísimo a mi nuera, pero no más que a Dios. Y ni modo, y eso es algo que hemos entendido. Y que en un principio a mi esposo le dolía, y decía, no, y se molestó, pero luego no le quedó más remedio que entender. Y yo le digo, te conviene a ti que yo ame a Dios, porque al amar a Dios te puedo amar mejor a ti. Sin Dios, quién sabe, ya muchas cosas habrían pasado. Así es que te quiero testificar. La gente no puede entender y le llama locura a que uno en pleno servicio fúnebre alabáramos a Dios con gozo, con panderos y guitarras. Bueno, guitarra no, pero si yo traía mi pandero alabando a Dios con todo el gozo, porque Dios sigue siendo fiel, porque Dios sigue estando en el trono, porque Dios sigue siendo el Dios extraordinariamente maravilloso que ha llenado mi vida y que me ha llevado de gloria en gloria, de victoria en victoria, a pesar de ese momento. Y la gente le llama locura, no me importa. Pero sí te puedo testificar que mi corazón está lleno de paz, que mi corazón está tranquilo y que está siendo sanado y que está siendo así como apapachado, y el de mi hijo también, y yo lo veo, y mi nieto, a mí me impacta mi nieto, aquella serenidad, aquella mirada tan tierna, tan linda, tan apacible, me impacta. Y de alguna manera algo bueno está saliendo de todo esto. Y lo seguirán esperándolo. Algún momento lo iremos compartiendo conforme vamos de repente así como que armando los pedacitos del rompecabezas que Dios nos pone, ¿no? Entonces, la manera en la cual podemos empezar a hacer las cosas conforme la voluntad de Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo, porque solos no podemos. Y por medio de su Espíritu Santo, ¿no? Entonces yo venía y tenía en la mente una y otra vez, Señor, en Jesucristo vivimos, nos movemos y somos Señor en ti, dentro de ti, en tu Espíritu, arropados por tu Espíritu. De alguna manera, Señor, sanándonos, con tu Espíritu poniendo ungüento y vendas en nuestro corazón,
en ti todo lo podemos. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo por medio de Cristo que me fortalece. Por lo tanto, yo debo de comprender que por medio de Jesucristo yo puedo entrar a esta jurisdicción de la voluntad de Dios. Pues ya, ahora ya no soy engendrada de acuerdo a la voluntad de carne, ni de sangre, ni de hombre, sino de Dios. Y creer en Dios es la primera parte de hacer su voluntad, y la siguiente es obedecer lo que Dios dice. Y la palabra de Dios nos dice en Santiago, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. De verdad que esto es una prueba, pero nos llenamos de gozo porque Dios determinó que estábamos listos para pasarla. Bueno, Dios, tú sabes las cosas mejor que yo. ¿Qué puedo yo decir? Que absolutamente nada. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que cuando yo estoy entrando en esta voluntad de Dios, en esta jurisdicción del Espíritu Santo, yo ya no soy una creación nada más, soy una hija de Dios. Y como hija de Dios, Dios está como papá apapachándome. Y yo le decía a una amiga, no me acuerdo, creo que fue el lunes, y yo le decía, si yo como mamá soy una, entre comillas, una buena mamá, me considero una buena mamá, que en el momento trato de darle a mi hijo todo lo que necesita. Con todas mis limitaciones, hago mi mejor esfuerzo. Hago todo lo que puedo. Imagínate Dios, no, yo no puedo ser mejor como mamá que él como papá. Él es mucho mejor papá. Pero además, él es omnipotente. Tiene todo el poder para poder arroparme, darme lo que necesito, aquello que ocupo, porque he aceptado su voluntad, porque he vivido de acuerdo a esta parte. Y yo recuerdo que en ese momento yo estaba en casa de mi hijo, y que mi hijo oraba, y los dos orábamos y clamábamos, y sentí en el espíritu que teníamos que aceptar la voluntad de Dios. Y le digo a mi hijo, entrégala. ¿Quién sabe si aún entregándola, Dios cambie y revierta su decisión? Pero aún si no lo hace, sigue siendo Dios. Y hubieran escuchado la oración de mi hijo. Ahí entendí que una de las mejores bendiciones que yo puedo tener como mamá es saber que tengo un hijo que no solo ha sido obediente conmigo, ha sido obediente con nuestro Padre Dios. Y que en ese momento me escuchó y me obedeció. Pero cuando lo obedeció no lo hizo de mala gana, lo hizo de la manera más amorosa que puedas imaginarte. Y a partir de ese momento llegó paz y calma para los dos. Y podemos todavía hasta el día de hoy decir, estamos asombrados de cómo Dios nos ha consolado como a hijos. Y cómo nos dijo, no se preocupen, yo me encargo de todo. Y cómo intervino en todo el proceso, en todas las cosas. Cómo veíamos un milagro, otro milagro, una situación bien respaldada por Dios, otra situación hasta el día de hoy. ¿Quién se puede quejar cuando Dios está en control de todo? Y al mismo tiempo viene y Él nos está diciendo, esto que te está pasando no te va a matar. Ahora lo entiendo, esta enfermedad no es para muerte, más bien era para nuestra muerte personal. No te vas a morir con este dolor, no te vas a morir por esta pérdida, no te vas a morir porque tu matrimonio se terminó, no te vas a morir porque tu salud está quebrantada, no te vas a morir porque tu hijo se fue de la casa, no te vas a morir porque tu hija no está siendo obediente, no te vas a morir porque tu economía está fallando, no te vas a morir en medio de esta prueba, porque yo sigo siendo Dios y yo sigo decidiendo sobre ti. Y como papá, porque soy tu papá. Es lo que nos dice esta palabra de Juan capítulo 1. Yo soy tu papá. Y como tu papá yo cuido y velo por ti. Y aunque tal vez nosotros no entendemos la dimensión de la vida y la muerte como Dios la entiende, aún aquellos que ya no están, pero que están en el Señor, tienen una vida mejor y más plena que los que estamos vivos aquí. Así es que tenemos que confiar y descansar y vivir con esta paz que Dios nos da.
porque sigue siendo Dios y porque no nos está abandonando y porque de alguna manera siempre, 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 siempre el Señor va a responder por nosotros. Algunas personas temen el emprender nuevos caminos. Otros tienen miedo de aprovechar oportunidades porque creen que no están dentro de la voluntad de Dios. Pero yo he podido entender que lo más importante es hacer la voluntad de Dios. No es el cómo yo me siento, es el pensar en cómo esto le trae honra a Dios. Cómo la decisión que estoy tomando en algún momento se va a conectar con algo que tenga que ver con Dios. De verdad, cada decisión que estamos tomando, cada cosa que estamos haciendo, cada palabra que estamos diciendo, cómo esto agrada a Dios, cómo esto honra a Dios, cómo esto le va a traer a Dios plenitud, cómo le va a traer lo que decía en un principio, satisfacción y deleite. Esa es la parte y ese es el reto que como hijos tenemos, que nuestra boca se alinee. Y he orado mucho. Y he llorado también, si soy una chillona, hasta aquí cuando hablo con ustedes, casi todos los viernes lloro porque me emociono, porque de alguna manera siento al Espíritu Santo y me emociono, ¿no? Y he llorado, pero también he alabado y he bendecido a Dios. Y lo que ha ido saliendo de mi corazón hacia Dios ha sido un gracias. Gracias. Tu plan es perfecto. Tu plan es perfecto, Señor. Yo no lo entiendo, pero es perfecto. Y yo siento en mi corazón la paz. Y yo no tengo ni una sola palabra de reproche hacia Dios porque creo plenamente que Él sabe mejor lo que hago, lo que Él hace. Sí he tenido momentos de duda, de conflicto un poco, porque no he dejado de ser humana. Pero también eso se lo llevo a Dios y le digo, a ver, yo no entiendo esto, explícame. No le estoy pidiendo explicaciones a Dios de su voluntad, no estoy pidiendo explicaciones de mis dudas, ¿no? Señor, esto, ¿cómo lo interpreto? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo lo identifico? ¿Cómo puedo lograr, Señor? ¿Cómo puedo captar esto? ¿Cómo puedo entender el sentido de esto? Y cuando yo oro, lo pongo, Dios viene y me da la palabra, y me da la revelación, y me da esta fortaleza que solamente la podemos entender por medio de Él. Sin Él no sabría cómo reaccionar. No sé, estaría devastada. Pero Él está cargándome. Y yo me acuerdo que hace muchos años vi un almanaque que se veían unas huellas en la playa y venía un escrito por un lado, hace muchos años. Y dice y se veían dos huellas, dos pares de huellas y luego ya nada más se ven unas. Y entonces dice el escrito que era un hombre que iba caminando con Dios junto a la playa. Y en eso empezó a ver las huellas y se quedó viendo y dice, aquí venimos los dos y aquí solamente hay un par de huellas. Dice, pero curiosamente esto es cuando pasó esto. Y aquí otra vez estamos los dos y luego otra vez hay un par de huellas y es cuando pasó esto otro. Y entonces él se empieza a dar cuenta que cada vez que pasó por momentos difíciles y dolorosos de su vida, solo había un par de huellas, no había dos. Y le dice al Señor, Señor, entonces me abandonaste cuando tuve los momentos difíciles, ¿realmente me abandonaste? Y le dice el Señor, no, las huellas que ves no son las tuyas, son las mías. Porque en esos momentos difíciles yo te iba cargando. Así lo siento. Dios nos ha cargado. Dios nos ha levantado. Dios nos ha arropado. Dios nos ha dado todo su amor en este tiempo. Así que, ¿qué puedo decirle, Señor? ¿Tu voluntad es buena, agradable y perfecta? Sí, lo sigue siendo. Mi dolor y la pérdida no cambia esa voluntad de Dios. Y me siento gozosa de podértelo compartir. Aún en medio de lágrimas, tengo gozo en mi corazón. Porque siento en mi espíritu ese alivio. Porque siento en mi espíritu ese consuelo. Porque siento en mi espíritu ese confort. Y porque se lo estoy diciendo como testimonio para que tu vida también sea levantada y para que tú puedas entender que en los momentos complicados de tu vida, las huellas que estás viendo son las de Dios, no las tuyas. Porque ciertamente como seres humanos hay momentos en que sentimos que la carga es mucha, que el dolor es insoportable.
que te viene esta parte de sentirte vulnerable, o que de repente dices, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, de un día para otro habíamos estado gastando muchísimo entre todos, porque ella estaba necesitando medicamentos y oxígeno y pues todos entrábamos al quite, ¿no? Mi esposo, mis compadres, sus papás de ella, ¿no? Y luego de repente síguele con esto. Señor, ayúdanos. Ustedes no pueden imaginar cómo Dios acomodó las cosas de manera impresionante. Así es que no me queda más que seguir ahí en su voluntad, buscando agradar a Dios, buscando el poder a través de la obediencia y a través de querer que Dios esté agradándose. No me queda más que seguir y seguir buscando el rostro de Dios todo el tiempo. Cuando el Señor nos fortalece y cuando nuestras fuerzas son renovadas por la presencia del Espíritu Santo, es porque estamos provocando gozo y alegría en el Señor. Ahí es en donde entramos al mundo de las imposibilidades. Es cuando podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque estoy en su voluntad. Y te lo puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo es todo. Todo es todo. No hay algo en lo que sí y algo en lo que no. Porque Dios no quita de la ecuación cosas. No le quita la promesa cosas. La entrega completa y Él es fiel. Y Él nos ha dicho, no tengan miedo, yo los sostendré con la diestra de mi justicia. Y yo me tomo de la palabra de Dios. Y Él dice, yo voy delante de ustedes como poderoso gigante. Y hay momentos en que le dice, Señor, ¿dónde estás? No te veo. Yo no sé dónde estás. O yo ya me salí del camino y por eso ando perdida. O ¿dónde estás tú? Y el Señor me dice, te estás enfocando en algo diferente. Regresa al enfoque. Nehemías nos dice, porque la alegría del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Por eso tenemos que aprender a orar. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Señor, enséñame a anhelar hacer tu voluntad. Que mi mayor gozo del día sea hacer tu voluntad. En aquello en lo que yo me voy a enfocar, a lo que le voy a dar mucho más atención, dedicación, cuidado, sea en atender tu voluntad, en seguir ahí haciendo tu voluntad. Pasa todo esto la semana pasada, antepasada, o sea, hoy hace 2 viernes. Y esta semana, del 5 de julio, empezaba la semana del emprendedor. Y yo me acuerdo que estaba orando y le decía, Señor, tú me enviaste, Señor. Tú me enviaste a hacer todo este trabajo al municipio. No puedo ir y hacerlo en mis fuerzas. Necesito de las tuyas. Y me impacta cómo toda la semana, a pesar de las complicaciones del clima, a pesar de que nos movieron otra vez a fase 1 por la cuestión de la pandemia y nos cambiaron las cosas que teníamos hechas, a pesar de todo esto, yo pude experimentar el gozo y la alegría de mi trabajo. Pude experimentar el gozo y la alegría del reto. Pude experimentar el acompañamiento de grandes amigos que no sabían ni lo que me estaba pasando, pero que estuvieron ahí en el momento para hacerme fuerte en esta semana. Y la semana previa, que era la semana en la que hacíamos todos los preparativos y todas las cosas. Así es que, ¿qué les puedo decir? No hay error en el Señor. Dios no se equivoca. No hay forma. Yo sé que el mundo nos enseña mensajes diferentes, pero la palabra de Dios sigue siendo la única guía que tenemos, la única brújula que tenemos. Así que necesitamos aprender a estar tranquilos en la palabra de Dios, descansados en la palabra de Dios. Señor, tú lo dices, entonces yo lo hago. Enséñame, Dios, a hacer tu voluntad. Decía el salmista, Salmo 143, enséñame a hacer tu voluntad. Tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios. Y luego dice que tu buen espíritu me guíe. O sea, la voluntad de Dios no la puedo hacer a solas.
tengo que hacerla con la ayuda del Espíritu Santo. Él es el que nos guía a toda verdad. Él es el que nos dice, este es momento de llorar, este es momento de descansar, este es momento de trabajar, este es momento de enfocarte, este es momento de levantarte, este es momento de recomenzar, este es momento de lanzar las redes, este es momento de recoger las redes. El Espíritu Santo es el que te va coachando en esta preciosa voluntad de Dios. Por eso es importante orar en el Espíritu, la palabra de Dios. Señor, que tu buen Espíritu me guíe por el buen camino. ¿Cuál camino? El que trazó Dios, no el que quiero trazar yo. El que trazó Dios para mi vida. El que trazó Dios para hacerme experimentar y gozarme en Él. Pero que sigue siendo el camino que Dios marcó. El grave problema que tenemos, y retomo y quiero cerrar con esto, porque es un versículo, el único con el que quise trabajar hoy. Amoldarnos a este mundo nos ha costado que perdamos la fe, porque vemos lo que ocurre a nivel intelectual, lo que logra el hombre a través de sus fuerzas, a través de sus propios méritos, y de repente confiar en que con una oración o con una palabra las cosas van a cambiar nos cuesta trabajo. Pero cuando abandonamos la idea de encajar en este mundo y con todas sus premisas, con toda su cultura, con todo lo que nos ha enseñado el mundo, y nos metemos directo al Espíritu Santo con nosotros, nos metemos directo a la voluntad de Dios, a veces hasta parece absurdo. Pon las manos, y pon la mano y ora y va a sanar, pero necesita quimioterapia, pero necesita cirugía, pero necesita que le saquen el tumor. Y el Señor, pon las manos, reprende, da una orden, y uno va haciendo las cosas conforme Dios dice, y de repente suceden los milagros, suceden las cosas grandes. Cuando yo estaba orando en ese momento, yo desde mi casa hasta la casa de mi hijo me fui orando todo el camino. Yo de verdad, en verdad, no dudé en ningún momento de que Dios iba a hacer un milagro. Mi fe estaba puesta en que Dios podía hacerlo, pero ya su voluntad era dejarla descansar. Así es que yo les puedo decir en este día, hay recompensas, hay bendiciones en hacer la voluntad de Dios. Y hay que entender que su voluntad, si es buena, es agradable y perfecta para el plan de Él, de acuerdo al propósito con el que fuimos llamadas. Así que si hoy te desinflé el globito de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para tu propia vida y para que te sientas feliz y para que no llores y todo, discúlpame, pero te tenía que decir lo que Dios dice. Ahora, aún así, cuando te abandonas y te rindes a Dios, también a ti te alcanza cosas agradables y buenas. La palabra de Dios no en ninguna parte, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, dice que una vez que tú amas a Dios, lo sigues, ya nunca vas a tener problemas. No, el mismo Pablo dice que hemos sido lastimados, dice, pero no quedamos vencidos, no quedamos derrotados. Dios nos vuelve a levantar. Dios no nos promete vivir todo el tiempo risi y jajaja, porque no maduraríamos, porque no creceríamos, porque no se fortalecería nuestro temperamento, no se desarrollaría el carácter que Dios quiere que se desarrolle, y no se construiría la mejor versión de nosotros mismos que Dios planeó desde el cielo. No pasaría nada de esto. Es las pruebas, es la pérdida, es el dolor, es esas situaciones que a veces no entendemos y en las que nos sentimos vulnerables, en las que Dios se glorifica y son las que Dios utiliza para que tu vida sea mejorada, aunque en el momento no lo veas. Te quiero dejar con esto, mi amada princesa. Quiero profetizar sobre tu vida. Que en los momentos más duros, porque todos los vamos a vivir, tú no estarás sola. De la misma manera que Dios no ha permitido que nosotros estemos solos. Él ha estado en primer lugar con nosotros. Sus ángeles nos han rodeado todo el tiempo. Pero también otros hijos, Dios los ha movido. Han extendido sus abrazos hacia nosotros. Nos han ayudado en todo momento.
Y tú seguirás siendo amada por Dios a pesar de que te deje pasar por pruebas difíciles. Pero junto con la prueba te va a enviar toda la provisión para que la puedas sobrellevar. Esto lo declaro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y les doy gracias a todas las que se han conectado y yo sé que han estado mandando mensajes. Los leeré con más calma al ratito. Ahorita, entre el relajo de que no me pude conectar y mi computadora se desconchinfló y que al mismo tiempo es difícil hablar y tratar de cuadrarlo todo, pues no puedo poner atención mucho a lo que están escribiendo, lo haré más después. Pero déjame decirte simplemente, amada princesa, les amo muchísimo. Y de verdad les puedo decir, no están solas en nada. Aquí sigo estando para ustedes, sigo orando por ustedes, sigo intercediendo por ustedes y siguen estando en mi corazón, ahora y siempre. Que Dios me las bendiga a todas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.